Yo crecí escuchando historias de La Llorona, esas que las abuelas cuentan para que los niños no anden en la calle de noche. Siempre lo tomé como un cuento, como un mito popular que servía para mantenernos bajo control. Pero lo que me pasó aquella madrugada cambió para siempre mi forma de ver la vida y de entender el miedo. Era un día cualquiera, y me había quedado viendo televisión hasta tarde. Mis padres ya dormían, y el silencio de la casa era absoluto. En algún momento de la noche, me dio sueño y me quedé dormido en el sillón de la sala. Desperté porque sentí la necesidad de ir al baño, así que me levanté con flojera, arrastrando los pies por el pasillo oscuro. No prendí ninguna luz, porque ya conocía de memoria cada rincón. Mientras caminaba hacia el sanitario, de pronto escuché algo extraño, un lamento profundo, como si alguien llorara con el alma desgarrada. Me detuve de golpe, pensando que era mi imaginación o quizá algún gato en el patio. Pero el sonido se intensificó, convirtiéndose en un grito que me erizó cada vello del cuerpo. ¡Ay, mis hijos! Me quedé helado. El aire se volvió más frío y la sensación de que no estaba solo me hizo sudar frío. Avancé un poco, temblando, hasta que giré hacia el baño. Y entonces la vi. Era una mujer alta, vestida con un traje blanco que brillaba tenuemente bajo la penumbra. Su cabello era negro, larguísimo, enredado y caía sobre su rostro. Lo más aterrador fue que su cabeza parecía deformada, como si no perteneciera a un ser humano normal. La figura estaba parada justo frente al sanitario, bloqueando la entrada. No caminaba, parecía flotar apenas sobre el suelo, y con cada segundo que pasaba, se acercaba más hacia mí. No escuchaba nada más que sus lamentos, desgarradores, como si toda su vida se hubiera reducido a ese grito de dolor. Intenté gritar, pero no pude. La voz se me quedó atorada en la garganta, y solo pude retroceder lentamente. Me escondí detrás de la puerta del cuarto de mis padres, apenas entreabierta. Desde allí la seguía viendo, inmóvil, lamentándose, como si buscara a alguien. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Cada segundo se hacía eterno. Cada movimiento suyo parecía más cercano. En ese instante, recordé lo que siempre decía mi abuela, que a la Llorona no se le debía mirar directamente, porque podía llevarse tu alma. Cerré los ojos con fuerza, apretando las manos, y empecé a rezar lo poco que recordaba de un Padre Nuestro. Fue lo único que me dio valor para resistir. El lamento fue perdiéndose poco a poco, como si se alejara por el patio. El frío desapareció y el silencio volvió a la casa. Abrí los ojos lentamente, y la figura ya no estaba. Corrí al cuarto de mis padres, me metí bajo las cobijas y no dije nada hasta la mañana siguiente. Cuando al fin conté lo ocurrido, mi madre me miró con seriedad. No se burló, no me dijo que era un sueño. Simplemente se persignó y me dijo, «Hijo, no todos lo creen, pero la Llorona existe, y si la escuchaste, tuviste suerte de que solo te viera y no te siguiera». Desde esa noche, ya no camino tranquilo en la oscuridad. Cada vez que escucho un lamento, aunque sea un gato o el viento, mi piel se eriza. Porque sé lo que vi, sé lo que escuché. Y aunque muchos piensen que exagero, estoy convencido de que aquella figura era la verdadera Llorona buscando a sus hijos, y casi me encuentra a mí. Siempre creí que las leyendas de México eran cuentos que se contaban alrededor de una fogata, historias inventadas para darle sabor a las noches. Pero después de lo que viví aquella madrugada con mis amigos, aprendí que hay cosas que no tienen explicación. Y que el miedo más profundo llega cuando lo sobrenatural se cruza de frente contigo. Esa noche salimos tarde de una fiesta. Éramos 3. Mi primo, un amigo y yo. Decidimos cortar camino por la carretera vieja que lleva hacia el rancho de mi tío. La luna estaba alta, y aunque el silencio era pesado, todavía bromeábamos para espantar el sueño. Pero todo cambió cuando, a lo lejos, vimos la silueta de un hombre montado a caballo. Lo extraño no era verlo allí, sino cómo aparecía. Un segundo la carretera estaba vacía, y al siguiente, ese jinete negro estaba frente a nosotros, quieto, como esperándonos. Su porte era imponente, sombrero ancho, traje impecable, botas relucientes, y un caballo que parecía hecho de sombra. Nos miramos entre nosotros, sin decir nada, pero el miedo nos atravesó al mismo tiempo. El hombre levantó la cabeza,
y aunque el sombrero cubría sus ojos, sentí que me estaba mirando directamente. Con voz grave nos habló. «Buenas noches, muchachos. ¿A dónde van tan tarde?» Nadie respondió. Era como si nos hubieran robado la voz. El silencio se prolongó, y él sonrió apenas, mostrando unos dientes demasiado blancos para la penumbra. «No teman», dijo. «Si me acompañan, yo los llevo por un camino más corto, un sendero que los hará llegar antes a casa». Su oferta parecía amable, pero el tono de su voz, ese tono no era humano. Tenía algo seductor y a la vez amenazante, como si nos estuviera invitando a algo que no debíamos aceptar. Mi primo, más atrevido, dio un paso al frente, pero yo lo agarré del brazo con fuerza. Recordé lo que decían las historias. Al charro negro nunca se le debe seguir, porque quien lo hace no vuelve jamás. El hombre inclinó la cabeza, como si entendiera nuestra duda. Su caballo relinchó, un sonido que me retumbó en el pecho, y de pronto el ambiente se volvió más frío. El aire olía a azufre, a tierra quemada. «Vamos», insistió. «Solo es un paseo. Nada más». Fue en ese instante cuando supe que no era un hombre. El caballo parecía no tener ojos, solo dos huecos negros que desprendían humo. Y bajo su traje oscuro, vi como sus manos eran huesudas, casi esqueléticas, aunque él intentaba ocultarlas con guantes. El miedo nos paralizó. Yo recé en silencio, pidiendo a Dios que nos protegiera. Mi amigo, temblando, gritó: «No queremos nada». El charro negro soltó una carcajada que heló mi sangre. Era un sonido hueco, profundo, como si viniera desde una caverna. De pronto, al parpadear, el jinete ya no estaba allí. Solo quedaba la carretera vacía, y el eco de su risa perdiéndose entre los cerros. Corrimos sin mirar atrás, hasta llegar agotados al rancho. Nunca hablamos de lo ocurrido con detalle, porque sabíamos que nadie nos creería. Cuando he vuelto a pasar por esa carretera, siento que él sigue allí, esperando a que alguien acepte su invitación. Porque el charro negro no ofrece atajos, ofrece condena, y nosotros esa noche apenas logramos escapar de su destino. Soy originario de un pequeño pueblo en Hidalgo, y desde niño crecí escuchando las historias de brujas que rondaban los cerros. Siempre pensé que eran supersticiones, cuentos de gente mayor para explicar lo inexplicable. Pero una madrugada, cuando tenía 15 años, fui testigo de algo que me dejó marcado de por vida. Esa noche estaba en el rancho de mi abuelo. Habíamos terminado una carne asada y todos se habían ido a dormir. Yo me quedé despierto, viendo las estrellas y disfrutando del silencio. Fue entonces cuando escuché un zumbido extraño, como un enjambre, pero no eran insectos. Al levantar la vista, vi lo que parecían dos esferas de fuego moviéndose lentamente sobre el cerro. Al principio pensé que eran personas con antorchas, pero los movimientos eran demasiado rápidos, demasiado erráticos. Subían, bajaban, se detenían en seco y luego desaparecían para volver a aparecer en otro punto. Mi abuelo, que aún estaba despierto, salió al patio y me encontró paralizado mirando hacia arriba. Cuando vio las luces, solo murmuró: «Son las brujas». Me quedé helado. Él me explicó que esas bolas de fuego eran mujeres transformadas, brujas que dejaban su forma humana para volar de noche. Decía que buscaban niños recién nacidos para chuparles la energía. Yo no quería creerlo, pero lo que estaba viendo no tenía explicación lógica. De pronto, una de las esferas se acercó más, iluminando el campo como si fuera una fogata en el aire. Y lo que vi me quitó el aliento. Dentro del resplandor se distinguía una silueta humanoide, con brazos largos y cabello que flotaba como humo. No era una luz cualquiera, era algo vivo. El abuelo me jaló del brazo y me llevó corriendo a la casa. Cerró todas las ventanas, apagó las lámparas y me ordenó no asomarme. Desde adentro seguíamos escuchando un chillido agudo, casi como un llanto mezclado con risa. La madera del techo crujía como si alguien caminara sobre ella, y yo me escondí bajo las cobijas, rezando en silencio. Pasaron minutos que parecieron horas. El aire dentro de la casa se volvió pesado, cargado de un olor a azufre y tierra mojada. Mi abuelo sacó un machete y colocó tijeras abiertas en forma de cruz en la ventana. Dijo que eso las mantenía alejadas, porque las brujas no soportan el hierro ni las oraciones.
De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta, como si alguien hubiera chocado contra ella. Mi corazón casi se detiene. Escuché pasos arrastrándose alrededor de la casa, y el chillido volvió a sonar, esta vez más cerca, como si estuviera justo en el patio. Sentí un escalofrío recorriéndome de pies a cabeza. Finalmente, cerca del amanecer, el silencio volvió. El abuelo salió con cautela, machete en mano. Las luces ya no estaban en el cielo, y todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero en el corral encontramos plumas regadas y una gallina muerta, sin una gota de sangre. Era la prueba de que lo que vimos no fue un sueño ni una alucinación. Cada vez que alguien menciona las bolas de fuego en el pueblo, sé exactamente lo que son. Las brujas existen, y no son cuentos. Yo las vi con mis propios ojos, y su presencia dejó una marca en mi memoria que jamás olvidaré. Nunca fui un chico religioso. Crecí en una familia que respetaba las tradiciones, pero que nunca se inclinaba demasiado ante santos ni figuras religiosas. Sin embargo, la Santa Muerte siempre estuvo presente en el barrio donde vivía, y aunque yo la veía más como una figura decorativa, pronto aprendí que no se trata de superstición ni de objetos inanimados. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Un amigo me invitó a su casa, en un vecindario al norte de Ciudad de México, para ver un ritual de ofrenda a la Santa Muerte. Me mostró un altar pequeño, con velas, flores y una estatua vestida de blanco. Me explicó que la Santa Muerte protege a quienes la respetan, pero también puede castigar a quienes la ignoran o la ofenden. Durante la velada nos reunimos con varias personas que tenían experiencias personales con la Santa Muerte. Cada uno contaba cómo había recibido favores, protección o advertencias inexplicables. Yo me burlaba por dentro, pero sentía un escalofrío cada vez que alguien relataba cómo su estatua parecía moverse sola, o cómo las velas se apagaban y encendían sin explicación. Al final de la noche, me quedé solo en la sala con la estatua mientras los demás se habían retirado. Quise acercarme para tocarla y burlarme un poco, pero en el instante que lo hice, sentí un frío intenso que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. El aire se volvió pesado y el silencio absoluto. Escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de la estatua. «Respétame, o te arrepentirás». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Retrocedí, pero sentí que algo me observaba desde el altar. No había nadie más en la habitación, y aún así, sentí la presencia de un ser que medía cada uno de mis movimientos. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo y el sonido de una vela cayendo. No me atreví a levantarme. Al amanecer, encontré la vela en el suelo, intacta pero con la cera recién derretida, como si hubiera estado encendida toda la noche. Desde ese, he visto cosas que no puedo explicar racionalmente. Luces que parpadean en el altar, sombras que parecen humanas y susurros en la penumbra. Ahora sé que las historias de la Santa Muerte no son simples cuentos, y que quienes la respetan reciben su protección, mientras que quienes la ignoran pueden encontrarse con consecuencias muy reales. Crecí en un pequeño pueblo en Veracruz, rodeado de ríos y cañadas. Desde niño escuchaba a los mayores hablar de la Llorona, siempre con miedo en la voz, contándome que aparecía cerca del agua, llorando a sus hijos perdidos, y que quien la viera de noche podía desaparecer para siempre. Yo, como cualquier adolescente, lo tomaba como cuentos para asustar a los niños. Pero lo que viví una noche cambió todo eso. Tenía unos 16 años y había salido a pescar con un amigo. Era verano, y el calor nos había dejado con ganas de aventura. Llegamos al río cerca de la medianoche, con linternas y cañas de pescar, riéndonos y bromeando. La luna iluminaba el agua de manera tenue, y todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos un sollozo. Al principio pensamos que era un animal, quizá un perro o un gato, pero el llanto se escuchaba humano, profundo, desesperado, y se extendía por toda la ribera. «Debe ser alguien más pescando», dijo mi amigo, pero yo no me sentía tranquilo. El sonido me ponía los pelos de punta. Nos acercamos a la orilla para ver quién lloraba, y ahí la vi, una mujer vestida de blanco, empapada, con el cabello largo y oscuro pegado al rostro.
Sus pies apenas tocaban el suelo. Era como si flotara sobre la tierra húmeda. Su rostro estaba oculto por su cabello, pero el lamento era tan desgarrador que me hizo sentir un dolor que no era mío. Quise correr, pero mis pies parecían clavados al suelo. Mi amigo intentó acercarse, y la mujer giró la cabeza lentamente, mostrando solo una sombra de sus facciones, como si fueran huecos donde deberían estar los ojos. Sus brazos estaban extendidos hacia el río, y parecía buscar algo, o alguien. El aire se volvió helado de repente, y el río empezó a agitarse, aunque no había viento. La figura avanzaba hacia nosotros lentamente, mientras su lamento crecía, como si quisiera que la siguiéramos. Mis manos temblaban, y sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y tristeza infinita. Recordé entonces lo que mi abuela decía: si la ves, no la mires directamente y no le hables, no intentes seguirla. Intenté recordar cada palabra mientras retrocedía lentamente, y mi amigo, paralizado por el miedo, solo murmuraba: no, no. En un momento, la mujer desapareció. No la vi correr ni marcharse. Simplemente se desvaneció entre la niebla y el reflejo de la luna en el río. Nos quedamos inmóviles, escuchando cómo el agua volvía a fluir con normalidad, como si nada hubiera pasado. Solo el recuerdo del llanto nos mantenía conscientes de lo que habíamos vivido. Corrimos a casa esa noche, sin mirar atrás, y no dijimos nada hasta el día siguiente. Cuando lo conté a mi abuela, me miró serio y me dijo que había tenido suerte. La Llorona solo toma a los imprudentes que la siguen o la provocan, me explicó. Y entendí que ese llanto tan humano y doloroso podía ser real. Jamás me acerqué al río de noche. Cada vez que escucho un lamento o un sollozo en la distancia, siento la misma presión en el pecho. Y sé que aún hay presencias que no pertenecen a este mundo, que buscan algo que perdieron y que no descansarán hasta encontrarlo. Crecí en un barrio pequeño de la Ciudad de México, donde las calles eran estrechas y los callejones parecían eternos cuando caía la noche. Desde niño escuchaba historias de brujas que rondaban esos callejones, mujeres que podían transformarse en animales o desaparecer entre las sombras, pero yo nunca pensé que pudiera toparme con una. Hasta que esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Era cerca de la medianoche, y yo volvía a casa después de visitar a un amigo. La calle principal estaba vacía, y los focos amarillentos apenas iluminaban los adoquines. Decidí tomar un atajo por un callejón estrecho que todos evitaban, porque siempre se escuchaban historias extrañas sobre él. Al principio no pasó nada, pero a medida que avanzaba, sentí una presencia que me observaba. Un olor extraño llenó el aire. Una mezcla de tierra mojada, flores marchitas y algo que no podía identificar. Avancé un paso más y escuché un susurro. Mi nombre. Me detuve en seco. La voz era femenina, suave pero cargada de una intensidad que me heló la sangre. Ven, ven aquí, susurró de nuevo. De pronto, entre la penumbra, vi una figura femenina. Tenía el cabello largo y negro, cubriéndole el rostro, y vestía una túnica oscura que parecía moverse sola, como si flotara en el aire. Sus manos eran delgadas, con uñas largas que brillaban ligeramente a la luz de los focos. No era humana. Sentí que cada músculo de mi cuerpo se paralizaba. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pesados. Ella avanzó lentamente hacia mí, y cada paso hacía que el callejón se llenara de un frío intenso. Era un frío que calaba hasta los huesos. Intenté gritar, pero la voz no salió. Solo podía mirarla mientras su sombra se estiraba y se retorcía contra las paredes del callejón. Recordé entonces lo que había escuchado en las historias de los vecinos. Que esas brujas no buscan matar, pero sí jugar con tu mente y con tus miedos. Que si las miras directamente a los ojos, podrías perder la razón. Cerré los míos con fuerza y empecé a rezar lo poco que recordaba de mi infancia. El susurro cambió. Ya no era solo mi nombre, sino frases incomprensibles, palabras que retumbaban en mi cabeza. Sentí un peso sobre mi pecho, como si algo invisible tratara de arrastrarme hacia el suelo. Cada segundo parecía eterno. Todo el callejón vibraba con esa energía que no podía explicar, un miedo puro, ancestral. Cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba frente a mí. Solo quedaba su sombra difusa proyectada en la pared, que se movía lentamente hacia atrás, desvaneciéndose en la oscuridad.
Corrí sin mirar atrás, tropezando con los adoquines hasta llegar a la calle principal. Solo cuando llegué a mi casa sentí que mi respiración volvía a la normalidad. Nunca volví a pasar por ese callejón de noche. Cada vez que cuento la historia, algunos se ríen, otros asienten como si supieran de qué hablo. Pero yo sé lo que vi. No era un truco de la luz, no era un sueño, era real. Esa mujer, esa bruja, existió y me mostró lo pequeño que soy frente a cosas que no entendemos. Respeto los callejones oscuros y las advertencias de los vecinos. Y cada vez que siento un susurro en la noche, me estremezco. Porque sé que hay presencias que rondan los barrios de México, que buscan jugar con la mente y el alma de quienes no les temen. Pero deberían. Bueno, estas fueron solo algunas de las historias que nos comparten los mexicanos. Historias que nos recuerdan que el miedo puede estar más cerca de lo que creemos, que lo sobrenatural a veces toca nuestras vidas de manera inesperada. Si te gustó este viaje por los relatos, te invito a que te suscribas al canal y dejes un buen me gusta, para que podamos seguir compartiendo más experiencias reales y escalofriantes. Pero sobre todo, si tú tienes historias, experiencias o material que quieras compartir, no dudes en hacérmelo saber. Esta comunidad es tuya, y cada historia, cada relato o video que compartas puede ser parte de algo mucho más grande. Todos tenemos una historia que contar, y créeme, hay muchas que merecen ser escuchadas. Me encantaría leer la tuya, conocer tus encuentros, tus miedos, lo que hayas vivido, y que todavía te hace estremecer al recordarlo. Así que te pido que me comentes, que me compartas tu experiencia, porque cada voz, cada relato, nos acerca más a entender lo inexplicable y nos permite construir juntos este espacio donde lo real y lo misterioso se encuentran. Recuerda, aquí todos tenemos una historia que contar, y la tuya podría ser la próxima que inspire miedo, asombro o misterio. Así que no dudes en escribir, enviar o contar lo que hayas vivido, porque nadie más puede contar tu historia como tú.